hoy vuelvo con recomendaciones, en este caso van a ser para adultos y para jóvenes, porque hay un par de libros o un par de sagas que traigo que son lo que se llama hoy en día crossover, ¿no? Que sirven para casi todas las edades, a partir de Odio el Rosa, que es la primera que os voy a enseñar, diría que 13, 14, a partir de 13, 14 años, hasta como los juegos cuando éramos pequeños, de 9 a 99, pues esto de 13, 14 a 99 o más, los que sean. Bueno, no sé si la conocéis, si la conocéis ya sabéis una pista del tema que voy a hablar hoy. Hoy, como seguimos en confinamiento y todavía nos queda bastante tiempo por lo que parece, voy a traeros una serie de novelas que están todas incluidas en un género literario, en un subgénero narrativo que se llama distopía. No sé si lo conocéis, pero la distopía consiste en que los autores nos muestran un mundo posapocalíptico, siempre ha pasado algo que cambia nuestro sistema social actual, y de lo que se trata es de volver a recomponer, ¿no? O de sociedades ya recompuestas y ver las diferencias entre ese tipo de sociedades y la sociedad, nuestra sociedad actual, ¿no? En el fondo, este tipo de novelas sobre lo que reflexionan es sobre los fallos de nuestra sociedad, o sea, es lo que quieren poner en valor. Pero crean mundos francamente interesantes. Algunas de las más conocidas, obviamente, son Fahrenheit 451 y la de George Orwell, Un mundo feliz, ¿vale? Y otra distopía también, que no tengo por aquí por casa, pero que os recomiendo mucho, es El cuento de la criada, de Margaret Atwood, en el que, en este caso, es un mundo distópico tremendamente conservador y machista, ¿vale? Entonces, fijaos. Por ejemplo, yo con todo lo que está pasando, pues a veces, como en las distopías es un género que me encanta, pues al final a veces me van recordando, ¿no? Algo que pasa. En el cuento de la criada, uno de los mensajes principales es eso: hasta qué punto estamos dispuestos o hasta cuántos derechos vamos a estar dispuestos a renunciar en favor de el bien común, la seguridad, en nuestro caso la salud, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, en lo que estamos viviendo, en la crisis esta del coronavirus, se ha planteado que las autoridades pueden llevar a cabo un seguimiento de nuestros móviles para tenernos controlados y saber dónde estamos, ¿vale? Entonces, hoy en este contexto actual nos puede parecer incluso positivo, ¿no? Porque pues, sabemos que tenemos que estar en casa y si no se incumple esa norma, etcétera. Pero si esto fuera una excusa para mantener esa norma, fijaos lo que significaría, ¿no? Entonces, en el cuento de la criada pasa algo parecido, ¿no? Ha habido un gran ataque terrorista, han matado a todos los congresistas, los senadores de Estados Unidos. Y para recomponer esa situación de seguridad, pues se empieza, por ejemplo, a mandar a las mujeres a casa, no pueden trabajar, se les anulan todas sus cuentas bancarias, sus tarjetas, quedan supeditadas a un hombre. Si tienen marido, padre, muy bien, y si no, que se busquen un hombre que les gestionen, ¿no? la economía. Entonces, fijaos cómo lo que en un principio, en ese contexto podrías decir, bueno, es que es por el bien común, por la seguridad, etcétera, en el fondo se convierte en una manera de reprimir, ¿no? En una regresión y en una, por supuesto, pérdida de derechos. Sobre muchas de estas cuestiones reflexionan este género. Por ejemplo, el libro que os enseñaba antes, que ya os digo que es juvenil, pero está muy bien y os lo recomiendo aunque seáis adultos. Aparte, fijaos la portada tan original que tiene, ¿no? El libro ya empieza aquí, o sea, el libro empieza, Dani, ¿estás despierto? La voz de Muse Colombia. O sea, así empieza la historia. El título es, a ver, la saga está, ¿dónde está? Capítulo 1, porque es una saga, entonces lo llama capítulo, en vez de parte 1, parte 2, lo llama capítulo. Y el título está aquí, ¿no? Historia de Dani. Fijaos que casi pasa desapercibido. Y el nombre de la saga es Odio el Rosa, ¿vale? Los autores, por si queréis saberlo, son Ana Alonso y Javier Pellegrín, que son dos autores que os recomiendo juntos o por separado, lo que queráis. En este caso, fijaos también, por seguridad y todo lo que queráis, se ha prohibido Internet. ¿Vale? La Internet, como hoy la conocemos, como un medio de expresión en libertad para cualquiera, ha desaparecido. Está controlada y lo único que se puede, hombre, quien lo sabe, piratea y tal, y hay una subred, ¿no? Una red oscura que también existe hoy en día, en la que sí que se pueden publicar blogs y se empieza a criticar el sistema. Un sistema, por ejemplo, en el que la ropa nos controla.
¿vale? Fijaos, la ropa determina nuestras emociones y nos hace sentir de una determinada manera. De ahí, por ejemplo, lo del odio rosa, ¿vale? Y en el caso de Dani, que sería el chico protagonista de la saga, se habla de fútbol y de deportes porque está como más enfocado al público masculino. Y en el caso de Sara, que es la primera de las protagonistas femeninas, pues eso, está ambientado en el mundo de la música, la moda, ¿vale? Ser artista, cantante, etcétera. Muy interesante es esta saga que tiene, ya no sé por qué entregaban, si llevan 4, 6, 8, no sé, llevan un montón, porque están historia de Sara, historia de Dani, que serían los primeros, y luego están las historias de sus alter egos en los blogs, en esa red oscura, ¿no? Entonces, creo que por cada protagonista hay 2 libros, o sea que por lo menos 8 tiene que haber. Otra trilogía que seguro que conocéis, distópica, que os recomiendo sin parar, es los Juegos del Hambre. Uy, perdón, estoy poniéndolos al revés. Los Juegos del Hambre, ¿vale? Los Juegos del Hambre, que sabéis que el primero es Los Juegos del Hambre, el segundo es En Llamas y el último es Sin Sajo, ¿vale? Sabéis que también hay películas, pero yo, como siempre, os recomiendo los libros. En este caso, fijaos en el mundo distópico, que está muy, encorsetado, ¿vale? Con sus distritos. Lo que se propone es que los jóvenes tienen que hacer un sacrificio, y cuando cumplen, ya no me recuerdo, son 16 o 18 años, tienen, o hasta que cumplen 16 o 18 años, tienen que participar en los Juegos del Hambre, que consiste básicamente en matar o morir. O mueres o matas, ¿vale? Entonces, fijaos lo que para una sociedad supone que cada distrito tenga que enviar a 2 de sus jóvenes, a un chico, una chica, un niño, una niña, dependiendo de quién sea elegido, 2 siempre, hombre y mujer, y sacrificarlos a priori por el bien común, ¿vale? Entonces, todo lo que supone eso para una sociedad, ¿vale? Y todo lo que nos dice de esa sociedad, y criticando eso o viendo los fallos que tiene esa sociedad, podremos ver los fallos que tiene la nuestra, ¿vale? Para adultos, os recomiendo, por ejemplo, a Perejillida, César Perejillida. Lo de César Perejillida ya es para notar, ¿vale? Él empezó escribiendo una trilogía policíaca, 2 trilogías policíacas con los mismos personajes. La primera se titulaba Versos, canciones y trocitos de carne. La verdad es que a mí me impactó y me resultó muy, muy potente como thriller y como novela policíaca. Y después se pasó al género distópico con Quimera y con Conez, ¿no? Que es la continuación. De tal manera que ha creado una octología entre policíaca y distópica, por lo menos con 2 libros distópicos, que como experimento literario la verdad es que es muy, muy interesante, aparte de que los libros están bien escritos, ¿no? Entonces, en estos libros también se trata de un mundo, la verdad es que es un mundo muy, 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 muy... Estaba buscando, porque creo recordar que traía mapas, pero no, era... Sí, para que os hagáis una idea del mundo, ¿no? Y del reparto del mundo, de las potencias mundiales, etcétera, en este mundo distópico. Que os decía que este es un mundo sí que muy posapocalíptico, con devastación forestal, con muchísimas dictaduras, gobiernos dictatorial. Bueno, la verdad es que da miedito lo que plantea Perejillida. Otro libro que os recomiendo es este que es uno de los que he estado leyendo en el confinamiento, ¿no? Se titula Máquinas como yo, y en el subtítulo por dentro pone Gente como vosotros, ¿no? Con lo cual ya está estableciendo bien claro cuáles son los 2 grupos de esta novela de Iwan McEwan, ¿no? Por un lado los humanos, y por otro lado un robot humanoide que se inventaría. Es un mundo distópico porque estamos hablando del Reino Unido en los años 80, y ya habría robots con una forma totalmente humana, en el que conviven, ¿no? con los seres humanos. Entonces, Iwan McEwan lo que reflexiona es un poco sobre qué nos hace humanos y sobre qué pasa con alguien, en este caso Adán, que es el robot que compra el protagonista, Charlie. ¿Qué pasa con alguien, con un robot, una máquina que está diseñada para en todo momento respetar la verdad y el bien? A priori parece bien que son buenas cualidades, pero ¿qué ocurre? ¿Vale? ¿Y qué nos diferencia de los humanos? Y acabo con 2 recomendaciones que no son utopías, distopías exactamente, pero sí que plantean un mundo como el nuestro, en el que de repente algo ocurre que lo hace diferente, ¿vale? En ensayo, las 2 son, como veis, de José Saramago, que es otro autor que me encanta y os recomiendo encarecidamente. La primera es Ensayo sobre la ceguera, y en ella, pues lo que os decía, de repente el mundo se queda ciego. Nadie ve.
Entonces, ¿qué ocurre? Alguien ve, y entonces, ¿qué pasa con esos 4, 2, 1 que sí que ven? Pues la verdad es que es muy interesante y plantea cosas éticas y morales. Saramago siempre reflexiona mucho sobre el valor ético y moral de las personas, muy interesante. Y la segunda, que tiene un punto, no sé si divertido, pero bueno, se titula Las intermitencias de la muerte, ¿no? Y entonces en este lo que ocurre es que de repente la muerte deja de matar. A priori puede parecer bueno porque no nos morimos, pero bueno, ¿qué pasa con toda esa gente moribunda que está sufriendo y que no acaba de morir? Además es que es muy gracioso como lo plantea porque la muerte deja de actuar en este país, pero en el de al lado sí funciona, o sea, sí sigue matando. Entonces hay gente eso que por la noche se lleva al moribundo al país de al lado, allí muere, lo vuelven a traer para enterrar. O sea, un poco lo que os decía aquí, ¿no? Cómo nos las arreglamos o hay gente que se las arregla para saltarse las normas, pues qué pasa si la muerte deja de matar, ¿no? Son libros muy interesantes, eso sí, para reflexionar bastante. Me despido por hoy con estas recomendaciones para adultos, que espero que os gusten, y si no conocíais el género distópico, espero que os animéis porque la verdad es que resulta muy interesante.